En el arco de Arabasta existe una secuencia de paneles bastante buena en donde Tashigi pierde sus lentes luego de ser derrotada. Esto podría indicarnos que de ahí en adelante no vería bien lo que ocurrió, pero todo lo contrario. Fue a partir de ese momento que el personaje empezó a ver todo con más claridad. La espadachina es un personaje con el que Oda nos plantea la sensación de sentirse menospreciada, y para desarrollarnos esto se apoya en Zoro, el cual ella ve como un antagonista en su mente. Esto se debe en parte al sueño que posee, del cual hablaremos más adelante, y también por lo que sucedió entre ambos en el arco donde se introdujo al personaje. ¿Es Tashigi una víctima del machismo dentro de su historia? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad analizaremos a Tashigi, así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el primero de los 3 puntos a tocar. Un detalle sumamente interesante de la introducción del personaje es que en la primera página donde aparece ya se nos plantea uno de los conflictos que tendría, puesto que le vemos frente a dos hombres que por la perspectiva del panel parecen mucho más grandes de lo que realmente eran. Estos buscaban vengarse de Smoker y planeaban dañar a Tashigi para desquitarse. No obstante, el espadachina sin mucho esfuerzo les derrota a ambos. Con tan solo una secuencia breve de paneles, el autor nos da una pincelada del principal conflicto que tendría Tashigi a lo largo de la obra, su sensación de ser menospreciada por los hombres, y el principal representante de ello no tardaría en aparecer. Zoro entra en juego ayudándole a encontrar sus lentes. Este acto le valdría para ganarse la buena voluntad de la Marín, la cual en un capítulo más adelante le ayudó a darse cuenta de que el dueño de la tienda de espadas le intentaba estafar, y en esa oportunidad se nos deja bien en claro dos cosas. La primera es el sueño de Tashigi, el cual es recuperar todas las Meito que sean empuñadas por personas que les utilicen como herramientas para ganar dinero. Con esto queda en evidencia la clara idealización del arte de empuñar una espada que tenía el personaje en aquel entonces, puesto que creía que todo malhechor no sería digno de utilizar una espada de renombre, tema del cual más adelante hablaremos. No obstante, de momento quedémonos con la respuesta que le da Zoro a esto, siendo él un poco más abierto en cuanto a este pensamiento, ya que él por su parte prefiere creer que el uso que se le da a dichas armas depende más de las circunstancias. Y hablando de Zoro, la otra cosa que queda bien en claro es la diferencia que hay entre ambos, y es que más allá de la perspectiva que cada uno tiene de cómo debe ser usada una espada, está el tipo de espadachín que es cada uno, siendo por un lado Tashigi una más teórica, conocedora de las múltiples clases de Meito y de muchas de estas particularmente, y por otro lado Zoro uno más empírico, teniendo algo que podríamos definir como un don natural, si se quiere, para el dominio de las espadas. Esto podría deducirse con el hecho de que, a pesar de este no ser un conocedor de las espadas famosas, fue capaz de seleccionar de entre muchas katanas baratas a la Sandai Kitetsu, Meito que incluso a día de hoy continúa empuñando, pero dejemos a Zoro de lado de momento, puesto que al igual que él, Smoker es muy influyente para Tashigi. Este al reencontrarse con ella le regaña por haberse tardado tanto en ir en búsqueda de su espada, y le recalca que es débil, menospreciándola al igual que el dueño de la tienda o los piratas del principio. Estas palabras irían formando una bomba de relojería en la mente de la Marín, quien debido a su puesto se vio en la obligación de hacer algo en contra de los piratas que se encontraban en su jurisdicción, siendo Zoro uno de ellos. Tashigi al enterarse de esto se indigna muchísimo, ya que pensó que todo lo que había sucedido previamente con el cazador de piratas solo era parte de una burla hacia su persona. Esto le llevó a hacerle frente cuando intentaba escapar del lugar, y es aquí donde el personaje nos deja bien en claro una meta que posteriormente iría dejando de lado: quitarle la Wado Ichimonji a Zoro. Este por su parte no solo no se lo permitió, sino que también sin mucho esfuerzo la desarma y antes de matarla decide retirarse. Sin embargo, Tashigi interpreta esto como un menosprecio hacia su persona solo por ser mujer. Esto a Zoro le incomodó muchísimo, ya que más que parecerse mucho a su difunta amiga, también comentaba cosas que tuvieron mucho que ver con la razón de su muerte. Esto le descoloca muchísimo e hizo que le respondiera dándole una explicación bastante desafortunada que, más que aclarar las cosas, le dieron más razones a la Marín para seguir pensando lo que creía que estaba sucediendo entre ambos. No obstante, toda la discusión queda ahí, ya que fueron interrumpidos por los fuertes vientos de la tormenta, y es por esta razón que Tashigi cree que Zoro le ve como un inferior por ser mujer, pensamiento que le motivó a salir en búsqueda del cazador de piratas junto a su superior por toda la Grand Line, eso sí, sin dejar de lado su objetivo de recuperar las Meito.
Un pirata siempre será un pirata. Estas fueron las palabras que Smoker le dijo a Tashigi en el momento en el que ambos se dieron cuenta que había algo raro con Crocodile en Arabasta. Pero además son las palabras que, debido a lo ocurrido en Lockdown, nuestra espadachina también asoció a la banda de los sombreros de paja. No obstante, en el país desértico ocurrió algo muy importante para el desarrollo del personaje, y esto se representa bastante bien con la secuencia de paneles que mencioné al principio del video. Tras ser derrotada fácilmente por Nico Robin, esta pierde sus lentes, los cuales debido a la caída se rompen, y aunque el personaje tiene un claro problema en la vista que le impide percibir claramente lo que está ocurriendo sin ellos, con esto el autor hace un juego, puesto que es gracias a lo que hizo que los perdiera que se da cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en Arabasta. Y la historia de ese arco todos nos la sabemos. Los Mugiwara ayudaron a Vivi a resolver el conflicto que ocasionó Crocodile en el país. No obstante, Tashigi no era consciente de ello al llegar al lugar, y es que recordemos que tanto ella como Smoker llegaron al reino de Arabasta porque estaban buscando a la banda de Luffy. No obstante, al intentar capturar a los piratas provenientes del East Blue, Smoker se da cuenta de que en ese lugar estaba ocurriendo algo mucho más grande que su cacería, y es por esta razón que decide ausentarse con el fin de buscar refuerzos, dejando a cargo de toda la intervención por parte de la marina a Tashigi, y dato importante, confiando tanto en su criterio como para asumir la responsabilidad de cualquier decisión que ella tome. Al igual que Zoro, Smoker es una figura sumamente importante para el desarrollo que ha tenido Tashigi, y de momento solo le habíamos visto ser sumamente estricto y crítico con ella, pero es gracias a esto que también podemos tener en cuenta que en esa relación existe muchísima confianza entre ambas partes. Pero en fin, Tashigi, aunque en un principio sí que se dejó llevar por la rabia que le tenía a Zoro, la cual de hecho se avivó cuando ambos se encontraron y este huyó de ella, acto que le ofendió muchísimo. Esto le motivó a tomar la decisión de ir tras los Mugiwara cuando la guerra civil estaba por iniciar. No obstante, es ahí cuando se da su encuentro con Robin, y donde de hecho se da cuenta de la magnitud del problema que había en ese país, puesto que el Rey Cobra había sido secuestrado por la arqueóloga, y encima es él quien le dice que había una bomba que estaba por explotar en la ciudad. Esto hace que Tashigi se replantee las prioridades de la marina, por lo que le ordena a todos sus subordinados que se ocupen de encontrar los explosivos. Luego ocurre lo de su derrota y lo de los lentes que ya mencioné. Esto último fue un presagio de lo que ocurriría, ya que luego de ser aplastada por el poder de la oriunda de Ohara, tanto Crocodile como posteriormente Luffy se le encuentran. El líder de Baroque Works no perdió la oportunidad para burlarse de ella, pisoteando sus ideales acerca de la justicia, pero también dejándole una frase que sería muy importante para más adelante: los perdedores no se merecen nada. Tras ese breve encuentro, Luffy llega en búsqueda del anteriormente mencionado. Es ahí donde Tashigi da el paso hacia adelante, debido a lo que Robin le demostró y a las palabras de Crocodile se dio cuenta de que su fuerza no estaba a la altura del conflicto, y aunque en un principio sus emociones le impulsaron a confrontar al sombrero de paja, terminó optando por no estorbarle e incluso le ayudó indicándole el lugar en donde se dirigió el que en ese entonces era un Shichibukai. Si ella no podía ser la heroína, alguien más debía hacerlo. Es ahí cuando Tashigi se dio cuenta de que los Mugiwara no encajaban en el concepto de piratas que Smoker le mencionó al principio del arco, por lo que de ahí en adelante opta por dejar de ser un estorbo para ellos y ayudarles, y no se equivocó al tomar esa decisión, puesto que gracias a ellos el conflicto del país logró solucionarse y por ende la justicia en ese lugar pudo ser aplicada. Lastimosamente no pudo ser por sus manos, aunque algo que sí hay que reconocerle es el hecho de que tras quitarle el título a Crocodile y posteriormente capturarle, también pudo aprovecharse de la situación y hacer lo mismo con los Mugiwara, los cuales se encontraban fuera de combate debido al cansancio que llevaban encima. Sin embargo, decidió no hacerlo, ya que no era justo que los responsables de resolver el conflicto en el país fueran capturados, y esto tomando en cuenta que Zoro estaba allí. No obstante, Sumeito se blandió con el fin de aplicar la justicia y ella fue plenamente consciente de ello. Es por esa razón que a partir de ahí nunca se volvió a mencionar su objetivo de quitársela. Pero en fin, tanto Zoro como el resto de los Mugiwara no son esa clase de piratas a los que Smoker se refería en el principio del arco. Pero hablando de Smoker, este llega un día después de lo ocurrido con los refuerzos. Es ahí donde ambos se reencuentran, y este, aunque conocía la decisión de su subordinada de dejar escapar a los Mugiwara, le felicita, porque también es consciente de que la justicia que ambos intentaban aplicar va más allá de lo que dictamine la organización. No obstante, a pesar de recibir esas palabras de aliento por parte del que en ese entonces era su capitán, la espadachina no podía sentirse orgullosa. Su sentido de la justicia fue pisoteado y esta no fue capaz de defenderlo. Pero antes de que cayera en el abismo, Smoker a su manera le tiende la mano. Él conoce a su subordinada y de la forma en la que mejor sabe hacer las cosas le recalca el norte en su brújula. Ambos debían hacerse más fuertes para lograr sus objetivos.
Y antes de continuar con el último punto en el cual hablaré de lo ocurrido en Punk Hazard, es bueno resaltar que entre ambos arcos sucedieron varias cosas. La primera es que debido a lo ocurrido en Arabasta, la marina decidió adjudicarle todo el mérito de la captura de Crocodile a Smoker y Tashigi en contra de su voluntad. Ellos al principio rechazaron esto, sin embargo con el transcurrir de los arcos se dieron cuenta de que si realmente querían aplicar la justicia por la que ambos se regían, debían cambiar muchas cosas tanto en la marina como en el gobierno mundial, y para que ellos pudieran llevar a cabo esto necesitaban subir de rango y aumentar su poder, tanto físico como en influencia, y durante los 2 años del salto temporal ambos ascendieron de rango, siendo Tashigi ahora una capitana, mismo rango que tenía Smoker en el principio de la obra. Habiendo aclarado esto, vámonos a Punk Hazard. Los débiles no pueden escoger su manera de morir. Estas fueron las palabras que Trafalgar D. Waterloo le dijo a Tashigi tras derrotarla fácilmente al principio del arco. Y aunque el personaje no terminaría muriendo, sí que es cierto que, debido a su nula capacidad de poder hacerle frente a los desafíos que se encontraban en Punk Hazard, nunca pudo tener el control de la situación. Pero este es el plato principal. Vamos primero con el contexto de todo esto. Y es que tanto ella como Smoker llegan a la isla debido a que estaban buscando a los Mugiwara. Y aunque pudieron encontrarles, lo que se llevaron ahí fue, entre otras cosas, muchas derrotas. Y es que si nos centramos en Tashigi, contando la humillación que el cirujano de la muerte le hizo al principio, la espadachina sumó un total de 5 derrotas en este arco. Claro, distintas entre sí, pero esto lo que nos deja bien en claro es que no estaba lista para enfrentarse al nuevo mundo. Pero no nos adelantemos y vamos con calma. Luego de que Loles haya derrotado, tanto ella como Smoker se vieron en la obligación de retirarse del lugar e irse al otro lado de la isla, con los cuerpos invertidos, eso sí. No obstante, gracias a su intento de mandar a un grupo de soldados con un reporte de lo ocurrido, se terminaron cruzando con Luffy, quien al igual que Law les derrota. Aunque aquí sí debo aclarar, tanto esta batalla como la siguiente sí considero que es un tanto injusto contarlas, puesto que ahí ambos se encontraban con los cuerpos del otro y por ende no pudieron pelear al 100%, pero en fin. Luffy les gana y posteriormente llega César y les derrota a todos, incluyéndoles a ellos, y ahí les captura incluso. Aquí Oda empleó la situación en general como recurso para agrandar la figura del científico como villano del arco, pero en fin, a pesar de que en tan pocos capítulos ambos Marines fueron humillados más que en prácticamente el resto de la obra, gracias a la situación en la que se vieron envueltos por estar capturados, salió a relucir esa evolución que tuvieron ambos producto a lo ocurrido en Arabasta. Y es que sin haber vivido aquella experiencia, ambos hubieran rechazado la propuesta de formar una alianza que les ofreció Trafalgar Law. No obstante, al igual que en el país del desierto, en Punk Hazard había una situación mucho más importante que la cacería de piratas que ambos querían llevar a cabo, y ese era un caso de secuestros de niños usados como material de experimento. Todo esto permitido por un oficial de la marina corrupto que realmente siempre fue un pirata. Si Tashigi quería aplicar la justicia, los objetivos eran claros: capturar a Vergo y salvar a los niños. Esto le llevó incluso a mostrarse indiferente ante la burla que recibió por parte de Zoro cuando ambos se reencontraron luego de que consiguieran liberarse. No había razones para cruzar espadas si su objetivo era el mismo. No obstante, luego de eso le tocaría encontrarse con otra derrota más, solo que esta vez el responsable de ello fue Vergo, quien sin mucho esfuerzo se la quitó del medio, y de no ser por Sanji, quien llegó y la salvó, no la hubiera contado. Pero el historial de derrotas no se detuvo ahí, ya que posteriormente llega al sitio en donde Zoro y Monet se estaban enfrentando, y tras una discusión con el espadachín en donde ésta le dejó bien en claro lo que pensaba de él, este decidió hacerse a un lado y dejarle el trabajo a Tashigi, quien a duras penas podría seguirle el ritmo a la miembro de la Don Quixote Family, la cual de hecho casi le destruye el hombro de no haber sido porque Zoro le salvó. Este interfiere en el combate y sin mucho esfuerzo demuestra la superioridad que tenía sobre ambas. No obstante, es Tashigi quien da el golpe que derrota a la arpía, alegando que Zoro no lo hubiera hecho. Luego de esto la problemática sería resuelta y, a diferencia de lo ocurrido en Arabasta, donde nuestra Marine también tuvo un golpe de realidad, aquí acepta de mejor manera el hecho de que no estuviese a la altura y se responsabiliza de la situación. Y así como en el momento en el que se reencontró con Zoro y mantuvo la compostura al no caer en sus provocaciones, aquí se acercó a Nami y le pidió que le dejara a los niños a su cargo, sin ningún tipo de aires de superioridad, más bien todo lo contrario, se lo pidió posicionándose por debajo de ella, ya que a fin de cuentas fue la gata ladrona quien se hizo cargo de ellos durante el arco. Esto demuestra que ahora Tashigi ve a los sombreros de paja de una forma muy distinta. No son un grupo de piratas con los cuales se puedan hacer ciertas excepciones, son un grupo con el que se puede colaborar y lograr objetivos en conjunto. Tal es el respeto que incluso les defiende de sus subordinados cuando estos intentaban ensuciar su nombre. Esto claramente
Realmente es una evolución si tomamos en cuenta que como espectadores somos conscientes de que los Mugiwara son personas de bien, pero ¿es eso suficiente? Un pensamiento muy frecuente es si el personaje pudo aspirar a más, y la realidad es que tras los acontecimientos de Arabasta todo indicaba que sí, Tashigi pudo haber sido la rival de Zoro dentro de la marina, pero ¿qué le ocurrió en el camino? Desde el vamos hubo un problema con el personaje, y es que su visión de lo que debía ser un espadachín estaba completamente errada. Esto nos quedó bien en claro a medida que íbamos avanzando en la historia. Prácticamente todos los grandes espadachines se mueven o se movían por una línea de valores más grises, tanto Goldie Roger como Oden, Akagami no Shanks o incluso el propio Dracul Mihawk son ejemplos de espadachines con una fuerza y técnica increíbles que tienen, o en el caso de Roger y Oden, tuvieron una visión de lo que es blandir una espada mucho más cercana a la de Zoro, e incluso es el propio Shimotsuki Kosaburo, el gran herrero que forjó a la Wado Ichimonji, quien revela que las espadas están hechas con un solo objetivo: asesinar, sin la condición de si es o no para hacer dinero con ello. Es por esta razón que el sueño de Tashigi era algo que iría en contra de la realidad dentro de la obra. No obstante, esto podría haber sido parte de su evolución como espadachina, el darse cuenta de que estaba idealizando a las Meito, pero de momento no hemos visto ningún indicio de dicha evolución. Por otro lado tenemos a sus capacidades. Desde un principio todo apuntaba a que su rival iba a ser Zoro, esto debido al malentendido que hubo en Lockdown. No obstante, desde ese momento ya el cazador de piratas era bastante superior a ella en cuanto a técnica, y a medida que la historia fue avanzando la diferencia fue aumentando cada vez más. Esto en parte por los desafíos que forzaron a Zoro a mejorar, pero sin duda lo que marcó más la diferencia fue el hecho de que este último se entrenó con Mihawk durante 2 años. Tashigi por su parte no tuvo un maestro semejante en esos 2 años. Es por esta razón que cuando se reencuentran la distancia que había entre ambos era abismal. Mucha gente asocia esto con el hecho de que Tashigi sea mujer, y a mi parecer lo que realmente fue determinante para esto es la falta de ambición del personaje y, como bien dije al principio del punto, tener un buen maestro con el que pudiera mejorar su técnica. Es bien sabido que el género no es determinante para llegar a ser un personaje poderoso dentro de la obra, y ejemplos de ello son los personajes de Boa Hancock o Big Mom, ambas personajes con una fuerza de voluntad tremenda. Tashigi, a diferencia de ambas, sí que tuvo un desarrollo más grande, pero su ambición y voluntad no crecieron junto a ella a lo largo de los arcos, y ambos son factores determinantes para obtener más poder en esta historia. Por último, me gustaría tocar el tema de si el personaje ha sido víctima del machismo dentro de la historia, y esto tiene su origen debido a una percepción que muchas personas pueden llegar a tener gracias a la relación que ella tiene con Zoro. Como ha quedado claro durante todo el video, que Zoro le vea como alguien inferior no es debido a que sea mujer. De hecho, todo esto es un pensamiento que Tashigi ha tenido producto a múltiples situaciones bastante desafortunadas. Por mucho que ella quiera que Zoro le vea como un rival y se la tome en serio en sus enfrentamientos, la realidad es que él solo le hace daño a las personas cuando estas son una amenaza para él o para sus compañeros. Y esto quedó bien en claro en el mismo tomo en donde este malentendido se originó. Por otro lado, también se podría llegar a pensar que el personaje no continuó desarrollándose por ser una mujer en un mundo que es mayoritariamente dominado por hombres, y todo lo contrario. A Tashigi nunca le pusieron trabas en su progresión. De hecho, es bueno recordar que más bien ha sido ascendida injustamente en una oportunidad, y tampoco es el caso de que el autor la haya dejado de lado por esa razón, puesto que lo que le sucedió a ella también le pasó a Smoker, a pesar de este ser un hombre. De hecho, ambos fueron derrotados la misma cantidad de veces en el arco de Punk Hazard, y si me lo preguntan, la peor parte se la llevó Smoker. Pero en fin, Tashigi es un personaje con un potencial tremendo que da la impresión de haber sido dejado completamente de lado por el autor, y esto es una lástima porque si hubiera tenido una mejor progresión dentro de la obra, actualmente podría tener más peso y protagonismo en la historia. Sin embargo, esto no quita que, debido a las decisiones que ha tomado y a los ideales que tanto ella como Smoker tienen, terminarán teniendo un rango bastante elevado dentro de la marina si es que la organización continúa en pie luego de que el conflicto principal de la historia se resuelva. Y hablando de la marina, otro personaje interesante que hay dentro de ella es Monkey D. Garp. Si quieres saber más acerca del conflicto interno que este tuvo en Marineford, por aquí te dejaré un análisis que le hice al personaje. No te olvides de seguirme en mis redes sociales para que te enteres del resto de contenido que hago. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.